¿cómo le va? Buenas noches. Esta tarde yo pensaba, ¿cómo presento a nuestra invitada de hoy? ¿Como una de las grandes voces de nuestro cancionero popular? Indudablemente lo es. ¿Como una de las renovadoras, de las enormes renovadoras que hemos tenido, dos en particular, en esa música? Por supuesto también. La presento como una de esas mujeres insustituibles, sobre todo como referente en estos tiempos que nos han tocado en estos últimos años, también, claro. Y si la presento como, bueno, como una querida amiga de todos, ¿cómo te va, Liliana Herrero? Buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muchísimas gracias por esta charla propuesta por ustedes. Muchas gracias. No sé cómo, si tuviera que presentarme a mí misma, no sabría decirte bien cómo, qué es lo que... Es muy difícil hablar de uno mismo, ¿no? Pero me gustaría que usáramos una expresión que usaba Mercedes, como una cantora. Yo Como soy una una cantora. cantora, como una Nada más cantora. y nada menos que como una cantora. Nosotros, Sí. Liliana, bueno, creo que todos nuestros amigos conocen largamente tu trayectoria profesional, pero a nosotros nos interesa fundamentalmente indagar allá por los orígenes, en el principio donde se gestó todo. Y si me permitís, yo te lo voy a resumir en 2 segundos por qué hacemos esto. Siempre decimos que si uno tiene la desgracia de que le toca una casa a donde toda la tarea que le es encomendada es la de caminar 500 metros a buscar agua y venir, ir y venir, y hacer todo el día eso, probablemente uno crezca pensando que la vida es ir a buscar agua a un pozo y volver. Pero si uno tiene la suerte de tener a mano música, un instrumento, una guitarra, cualquier expresión artística, seguramente la vida ya desde ahí nomás va a tener otro sentido, otro significado para nosotros. Y nosotros queremos que Liliana Herrero no sea la última expresión de eso, sino la primera de eso. ¿Se entiende? Entonces, Sí. queremos ahondar un poco en tu infancia, para arrancar por lo menos, Ajá. y trasladarnos a aquellos años, principios de los 50, allá en Villaguay, en la querida provincia de Entre Ríos. Más que a principios de los 50, te diría que a fines de los 40. Bueno, pero vamos a ponerle que los primeros meses... Bueno, pues te hago ese chiste porque yo nací a fines de los 40, en el año 48. Claro. O sea que tengo exactamente 72 años. Liliana, Nací en un pueblo pequeño, no sé cuántos habitantes tendrá hoy. En hoy aquel tiene momento, 49.500. bueno, bastantes más que los que tenía cuando yo nací y cuando yo viví en Villaguay. Tenía como mucho 30.000. Nací en esa ciudad llamada Villaguay, una ciudad en el centro de la provincia de Entre Ríos, en realidad más cerca del río Uruguay que del río Paraná, a 90 kilómetros del río Uruguay. Por eso nuestras costumbres en la infancia, con mis hermanos y con mis padres, era siempre ir a veranear, digamos así, al río Uruguay. Y aprovechábamos siempre esa oportunidad para no solo solazarnos con el río Uruguay, que era muy hermoso, y lo sigue siendo, pese a las contaminaciones y represas y demás. Cruzábamos mucho a la banda oriental, cruzábamos mucho a Uruguay, al país. Íbamos de Villaguay a Concordia, y de Concordia cruzábamos a Salto,
o íbamos muchísimo, sobre todo a Colón, provincia de Entre Ríos, porque hay otro Colón, que está en la provincia de Buenos Aires, y cruzábamos a Paysandú. El único recorrido que hice escasamente cuando niña fue el de ir a Gualeguaychú y cruzar a Fraiventos. Ese recorrido no lo hacíamos, pero cuando íbamos para el río Uruguay hacíamos esos cruces hacia esas ciudades tan hermosas de la banda oriental. Después Para vamos mí a hablar, sí, vamos a para hablar de mí, tu relación con Uruguay y con la música uruguaya también, por supuesto. bueno, por eso, porque para mí fue muy importante de niña ir a Paysandú, por ejemplo, de donde era oriundo Aníbal Zampayo. Y entonces con Aníbal Zampayo teníamos una relación, no de gran amistad con mis padres, pero sí nos veíamos con él. Al igual que en la costa entrerriana nos veíamos muy seguido con Linares Cardoso, otro músico y poeta entrerriano importante en mi infancia. ¿Qué hacía papá? Mi papá era bioquímico, había nacido en una ciudad entrerriana llamada Gualeguay, a la que íbamos muy seguido, y cuando terminó su escuela secundaria, se fue a trabajar como maestro rural, dentro de Entre Ríos, cerca de Gualeguay. Ahí estuvo varios años trabajando como maestro, juntó sus morlacos, su dinero, y una vez que ahorró lo suficiente, se fue a Rosario a estudiar bioquímica en la Universidad Nacional de Rosario. Y ahí conoce a mi madre, ¿no? O sea, tu mamá era rosarina. No, mi mamá había nacido en Colón, provincia de Buenos Aires. De muy chica se trasladaron a San Nicolás y después de San Nicolás se fue toda la familia a estudiar, a vivir a Rosario. Ella fue la única mujer de la familia, una familia grande, que no quiso estudiar como maestra, como se decía en ese momento, y entonces terminó el bachillerato y se fue a estudiar farmacia dentro de Rosario, ¿no? Y en la Universidad en Rosarina. Y ahí se conoce con mi padre, ¿no? Y después se casan y se van a vivir a Villaguay. Un papá, te he escuchado contar alguna vez, que usaba la fusta, pero sí, no sí. para darle por la cola a ustedes, sino para dirigir una orquesta imaginaria. A mí me pareció una anécdota tan hermosa. ¿Podés contarla? Sí. Bueno, él tenía una pasión por la música extraordinaria, inusitada, ¿no? Que nos la transmitió a todos nosotros. Escuchaba muchísima música, sobre todo música clásica, tenía una gran colección de discos que yo no sé bien quién se los traería, seguramente los encargaría, tal vez a Paraná, no lo sé, y tenía un gran mueble en la sala principal de la casa, en el living, como se dice, y ahí tenía catalogados absolutamente los discos que escuchaba. Escuchaba folclore también y escuchaba jazz, pero fundamentalmente música clásica. Así que nosotros aprendimos a escuchar esa música con él, que ponía la bandeja de los discos a todo vapor, y con esa fusta la transformaba en una batuta de director de orquesta y dirigía una orquesta, siempre digo yo, invisible. Dirigía una orquesta que es la que oía, no es la que estaba, ¿no es cierto? Ojalá hubiera estado cualquier orquesta de esas en mi casa, pero no era así. Yo me imagino que para ustedes, no sé cuántos hermanos son ustedes. 3, ahora 2. Ahora 2. Para los hermanos Herrero, los músicos estarían ahí, delante de papá. Sí, claro, estaban como si estuvieran presentes, ¿no?
Y él conocía tanto la música que daba la entrada a los instrumentos como la que escuchaba en ese momento, que le daba la entrada a los instrumentos como si fuera efectivamente el director de una orquesta. Mira, bueno, yo imagino que vos debés tener, si levantás la vista y nomás debés tener alguna puerta a mano. Entonces yo te propongo esto, mirá. Fíjate en esa puerta, ¿sí? Que tenés ahí adelante, y de pronto se abre y entra una niña, una chica, te digo más, todavía media bamboleándose por un golpe que acaba de recibir en la calle, abre la puerta y ¿con qué se encuentra? Bueno, eso fue un 22 de abril, que es mi cumpleaños, y había un regalo comprado por mi padre y mi madre en ese momento, y yo abran la puerta y me encuentro con un piano vertical, no un teclado, sino que no existía, sino un piano de verdad, un piano muy hermoso, una madera muy hermosa, y la marca me acuerdo que se llamaba Wettmüller, o sea, sería un piano alemán que mi padre no sé y mi madre no sé cómo habían conseguido. Pero lo cierto es que cuando llegué a mi casa esa mañana, ese mediodía, estaba el piano allí. Fue muy emocionante para mí ver el piano ahí. Y ahí fue que tomé la decisión de, teniendo el piano, de irme hasta la vuelta de mi casa donde vivía Juanita Alsina, que era una extraordinaria profesora de piano en Villaguay, y ahí aprendí con ella a leer y a leer sobre todo. Me costó mucho la escritura y aún no lo sé hacer, la escritura musical, pero la lectura sí, yo leo rápidamente, a primera vista, como se dice, una partitura, ¿no? Eso me ayudó mucho, sobre todo cuando vas a grabar temas que no son que no has aprendido bien, te ponen la partitura y te aseguro que zafás rápidamente. Y era, imagino yo que en la escuela, ¿qué ibas a la escuela 1, la Mitre? No, la escuela primaria que yo hice quedaba bastante alejada de mi casa, dentro de lo alejado que puede ser la cantidad de cuadras que puede haber en una ciudad muy pequeña. Lo que yo te No, iba a preguntar. iba a una escuela que se llamaba Sarmiento, una escuela primaria, ¿no? Que tenía un patio de tierra, me acuerdo eso perfectamente, y tenía árboles con frutos que ya prácticamente no existen o no he visto más. Bueno, nísperos, que era extraño encontrar, nísperos, granadas, higos, una higuera, en fin, había frutas exquisitas que siempre a escondidas robábamos cuando salíamos en los recreos. La Era una pregunta escuela de mía, patio de tierra. la pregunta Decime. mía de la escuela respondía a que me imagino que no te salvarías nunca de cantar en los actos. En la escuela primaria no tanto, ¿sabes? Donde más canté fue en la escuela secundaria. En la escuela secundaria, que no la hice en esa escuela Sarmiento, sino en la escuela normal, se llamaba Martiniano Leguizamón, esa sí quedaba muy cerca de mi casa y esa sí tenía un coro importante. Entonces ahí canté mucho en esos coros y en esos actos escolares que se hacían en todas las escuelas, ¿no? Pero no recuerdo haber cantado mucho en la escuela primaria, la verdad. Sí recuerdo el piano como como un instrumento fundamental para mí en el estudio, digamos, ¿no? Era muy chica, yo me acuerdo de haber ido a lo de Juanita Alsina a estudiar piano desde muy pequeña, no recuerdo que haya sido exclusivamente cuando estaba en la escuela secundaria, sino en la escuela primaria, ¿no? Y era, nosotros hemos invitado, y después vamos a seguir, por supuesto, con este camino, este derrotero, porque tenemos que hablar de Rosario, tenemos que hablar bueno,
de tus primeros actuaciones en algunos pubs allí y de la filosofía y de la carrera, por supuesto. Pero Sí. tenemos un amigo que te quiere hacer una pregunta, ¿sí? Vamos a escuchar. Bueno, ¿cómo no? Tu obra está atravesada por los poetas, los artistas tan necesarios de toda la vida y también por la vanguardia, por muchas voces jóvenes. ¿Qué debe tener una canción o una obra para que sea parte de tu necesidad de contar y decir algo, tu decir en estos tiempos tan complejos, tan difíciles? ¿Cómo se elige una canción dentro de lo nuevo y lo tradicional? ¿Qué debe decir esa canción para ser parte de tu voz? Una canción de otro, que es lo que yo, con el material con el que yo trabajo, eh, lo que tiene esa canción, a veces, y la mayoría de las veces, lo descubro tardíamente, en la medida en que voy viendo qué es lo que puedo hacer con ella. No es algo repentino. Sí me ha pasado con otras canciones, que de entrada he dicho, esto sí, es algo que yo tengo que cantar necesariamente, me lo pide el corazón o no sé cómo decirlo. Por ejemplo, recuerdo un momento muy particular en que fuimos juntos con Juan Falú a tocar a Tucumán y después nos invitaron a tocar a Santiago del Estero. Como Tucumán queda muy cerca de Santiago del Estero, me acuerdo que fui con mi hija también. Él me dijo, te voy a presentar en Santiago del Estero dos músicos que son extraordinarios. Y ahí me presentó a Carlos Marrodán, Carlos y a Cianferoni. Cianferoni es un guitarrista excepcional y Carlos Marrodán es un compositor y músico también, guitarrista también excepcional. Pasamos una noche preciosa y Carlos Marrodán me mostró el Salitral, que es un tema precioso, de él, precioso, y ahí cuando él lo cantaba yo supe que ese tema sí quería cantarlo, ¿no? Pero porque vino acompañada también de una historia muy interesante, porque Carlos Marrodán es médico, y entonces siempre fue un médico, como digamos, como se dice, sanitarista, digamos, un médico muy preocupado por la vida de los pueblos y sobre todo por la vida de los pueblos vulnerados, ¿no? Entonces contó una anécdota antes de cantarla, donde había ido con su moto a hacer un recorrido por lugares un poco lejanos de la capital, de Santiago del Estero, y se había encontrado con un ranchito donde vivía un señor solo, muy humilde, y entonces, bueno, se pusieron a conversar, lo agarró la noche, y este hombre lo invitó a quedarse a dormir allí. Ese rancho estaba pegado a un salitral, ahí nomás el salitral. Y entonces, cuando él vuelve al otro día, en realidad él estaba buscando personas que tuvieran el mal de Chagas, que es un mal del pobrerío, que es un mal que aún existe, que también es una enfermedad seria, digamos, ¿no? Y bueno, se quedó a dormir ahí y entonces al otro día cuando llegó a la casa escribió ese tema precioso que se llama El Salitral. Pero yo le dije, la letra es fantástica. Y él me dijo, lo único que hice fue contar lo que él me dijo a mí. Porque, por ejemplo, Carlos Marrodán le preguntó a este señor si conocía el mar. Y este señor le dijo, yo no conozco el mar, pero se me hace, una expresión muy del interior, en mi pueblo se usaba mucho, se me hace que debe ser inmensidad, silencio y soledad como mi salitral, donde ondula el calor, donde los vientos queman la piel con la señal impía de la sal.
y la esperanza, que nunca alcanza, muere con el día. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no cantar ese texto y cómo no cantar esa melodía preciosa? Podés buscarla en estas redes, tiene que estar. Es una canción magnífica, ¿no? Bueno, así como esa canción de Carlos Marrodán, me ha pasado con muchas otras, por supuesto, pero a otras no. A otras las he tenido que ir a buscar aquello que me atrae, tal vez una línea melódica, tal vez una frase, y bueno, ahí aparece una idea. Cuando aparece una idea, ya las cosas empiezan a marchar. Ahora, en el ratito que nos queda, Carolina te va a hacer otra pregunta, Liliana. Bueno. ¿Cómo es el proceso de resignificar las canciones que están metidas en nuestra memoria colectiva, esas canciones que nosotros conocíamos de otros artistas y vos las convertís en otra canción tan potente y profunda? Es como te conté, yo tengo la idea de que las canciones, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del salitral. Lo que hace Carlos Marrodán con su tema, cantándolo él, es magnífico y no necesita absolutamente nada más. Pero si uno decide cantarlo, ahí aparece la necesidad de hacer otra cosa diferente del original. No para mejorarlo, sino para señalar en todo caso las infinitas puertas que tiene un tema y las distintas preguntas que se le pueden formular a un tema y las preguntas y las infinitas sugerencias que uno puede hacerle a los temas. Digamos. Eso no significa una disolución de la obra original, no lo significa. La canción de Marrodán o de cualquier otro, ¿necesita de mi canto? No. ¿Mejora mi canto algo de esa canción hecha para otro? No. No, yo podría no existir, podría no haberla hecho, podría no ser cantora, pero una vez que tomo esa canción, sí necesito pasarla por una zaranda que se va amasando lentamente y aparece algo. Y si no aparece nada, hay que abandonarlo. Esa es mi idea. Es como una interrogación, digamos, que uno le realiza a una canción. El arte es un secreto que nos interroga a cada uno de un modo especial y al oído, ¿no? Y que nosotros podemos interrogarlo. Las dos cosas. Pero para Las eso, dos cosas. claro, pero para eso hace falta una educación y hace falta haber tenido también un poco de suerte en la vida y, por ejemplo, haber nacido en una casa donde hubiera un papá con una fusta dirigiendo una orquesta imaginaria, porque eso es un don y una alegría que después compartió con los hijos. Es probable, es probable. Tal vez se requiera, sí, una sensibilidad determinada, una audición que enseguida percibís qué es lo que se puede hacer. Hay que buscar el instrumento, hay que ver las texturas, hay que ver cómo querés escucharlo, qué te pide la canción. Por ejemplo, en el caso de Manuel Castilla, ¿no? De la canción de las cantinas. Él empieza preguntando qué se amontona en la noche. Bueno, hay que bancarse esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces hay que ver qué es lo que haces con ello. ¿Qué es lo que haces con ello? Que se amontona en la noche. ¿Qué canción vuelve a crecer? Que vino por las cantinas, florece al anochecer. ¿Por qué viene
baguala. Y aquí se pone a doler, porque sobre ella se duerme y nos llama una mujer. Yo te propongo que nos congelemos durante 48 horas y nos descongelemos mágicamente este viernes y sigamos con la charla para que nuestros amigos la disfruten tanto como seguramente la estamos disfrutando acá con nuestro director Maresca, ¿sí? Nos congelamos, ¿te Bueno. parece? Bueno, cómo no. Bueno, No se vayan, ustedes, claro, si aman a Liliana Herrero porque aman la música argentina. Para ustedes tenemos este consejo y luego un muy buen libro para recomendarles. No se vayan. Para los buenos momentos. Para los no tan buenos. Siempre estamos. Para acompañarte en la soledad. Para disfrutar con la gente que querés. Para bailar y festejar. Siempre estamos. Para calmar la furia. Para sentirte libre aunque estemos encerrados. Para que te abracen los recuerdos. Mientras te reís con ganas. Siempre estamos. Para levantarte de las caídas. Para llorar a tu lado. Para perseguir tus sueños. Para viajar con tu imaginación. Siempre estaremos. Como el sol. Siempre hemos estado. Y siempre estaremos. Hoy es nuestra misión. Es nuestra vocación. Y también nuestro trabajo. Siempre estamos. En hospitales, acompañando. En las escuelas, educando. En los rincones más solitarios del país. Y en las ciudades más ruidosas. De Ushuaia a La Quiaca. En la paz y en la guerra. Siempre estamos. Por eso hoy les pedimos a los medios de comunicación. En este momento único en la historia del mundo. Pasen música argentina. Eso es darnos una gran mano. Es una forma de difundir nuestro trabajo. Es amor, es solidaridad. Es ayudarnos en un momento difícil. Promoviendo la música argentina. Donde todos necesitamos de todos. Les pedimos que esta vez ustedes estén cerca nuestro. Nosotros hemos estado y estaremos siempre. Defendamos juntos la difusión de la música argentina. Nuestra música. Hoy le vamos a recomendar un libro que tiene que ver con Liliana Herrero precisamente, porque el autor es Horacio González, su marido. Borges, Los pueblos bárbaros, de Editorial Coligüe. Un muy interesante ensayo a propósito de la obra de nuestro gran escritor. Y desde un lugar también muy interesante, porque Horacio no se enoja, no se enfrenta con Borges, sino que lo interpela y se interpela desde un lugar que a Borges le resultaba también particularmente atractivo, el de la inteligencia. Un libro que les recomiendo. Borges, Los pueblos bárbaros. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que pasen ustedes una muy buena noche.